Me di cuenta que en el video pasado yo cometí un pequeño error al hablarles de la media poblacional y la media muestral. Entonces más vale repasarlo de una vez y corregir ese error para que ustedes entiendan en qué consistía ese pequeño error. Entonces yo había definido a la media poblacional con la letra griega mu y esta era igual a la suma de todos los datos de mi población, es decir, a todos los xy, y aquí fue donde cometí el error. La vez pasada puse xn y no, es xy, todos los datos de mi población, desde i igual a 1 hasta n mayúscula, que son todos los datos que tengo, toda la cantidad de datos que tengo, y todo esto entre la cantidad de datos que tengo, es decir, todo esto sobre n, y esto es igual a x1 más x2 más x3 más todos estos hasta xn mayúscula y dividido entre n. Recuerden que estoy tomando todos los datos de mi población. Y así definía yo a la media poblacional. Ahora bien, si yo quiero hablar de la media muestral, es decir, no de toda la población, solamente de un subgrupo de la población, la denoto con una X con una barra encima, X con un sombrerito encima, y esto es igual a la suma de todas las XY que están en mi subgrupo poblacional, y voy a tomar la suma de todas ellas, es decir, desde i igual a 1 hasta n minúscula. Aquí radica la diferencia entre mi media muestral y mi media poblacional, porque una tiene una n minúscula y la otra tiene una n mayúscula. N mayúscula habla de todos los datos de mi población. N minúscula habla de los datos que tengo en mi subgrupo a la cual estoy calculando la media muestral. Y todo esto dividido entre n, es decir, x1 más x2 más bla 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 más x subíndice n minúscula entre n. Aquí están las dos diferencias entre la media muestral y la media poblacional. Y bueno, esencialmente parecen ser lo mismo, pero no lo son. Uno habla de toda la población y otro habla de un espacio más pequeño, es decir, de un subgrupo de la población. Pero bueno, todo esto nos va a llevar a hablar sobre medidas de dispersión. De hecho, lo que habíamos visto en el primer lista de videos acerca de estadística era sacar la media, la moda, la mediana, y todo eso era ni más ni menos que medir la tendencia central de un grupo de datos. Es decir, escoger un número que sea el más representativo de todos los números. Sin embargo, se pierde mucha información. Pero ¿qué pasa si nos queremos fijar en la media y saber qué tan lejos estamos de la media? Bueno, para eso necesitamos medidas de dispersión. Entonces vamos a hacer lo siguiente en este video. Vamos a analizar medidas de dispersión. Supongamos que tenemos un caso particular primero. Voy a hablar de que tenemos los números 2, 2, 3 y 3. Si tengo esta población, ¿cuál es la media de esta población? Pues es muy fácil calcularlo, tenemos que sumar todo y dividirlo entre la cantidad de datos, es decir, 2 más 2 más 3, y dividirlo entre 4 porque son 4 datos, y esto me queda, pues 2 más 2 son 4, más 3, que es 6, entonces son 10 entre 4, y esto es 2.5. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo me tomo otra población? Son poblaciones distintas y esta población tiene los valores, los datos de 0, 0, 5 y 5. Si yo saco la media a esta nueva población, y ojo, con mucho cuidado, estas dos poblaciones son distintas. Una es la primera población y la otra es la segunda población. Pues la media va a ser la suma de los 4 dígitos. Es 0 más 0 más 5 más 5. 0 más 0 más 5 más 5 dividido otra vez entre 4 porque son 4 datos. Y esto pues es lo mismo, es 2.5. Es decir, tenemos dos conjuntos de datos, dos poblaciones distintas, que ambas tienen como media a 2.5. Sin embargo, en el primer grupo de datos, la media, que es la tendencia central, está más cerca de los datos que yo tengo, mientras que en el otro, la media o la tendencia central está mucho más alejada de los datos de mi población. Es decir, en el primer conjunto de datos, 2.5, que es la media, está muy cerca de 2 y de 3.
Y en el segundo grupo, 2.5, que es mi media, está 2 unidades y media lejos de 0 y 2 unidades y media lejos de 5. Es decir, la distancia que hay de la media a uno de mis datos es mucho más grande que la distancia que hay de mi media a uno de los datos en mi primer grupo. Bueno, pues para saber qué tan lejos o no está mi media, o dicho de otra manera, qué tan representativa es mi tendencia central, se usa la varianza. Y la varianza que se denota con una letra sigma. Bueno, aquí me quedó muy grande la parte de arriba y no quiero correr el riesgo de que toda la vida hagan la sigma con muy grande la parte de arriba. Ahora sí, sigma cuadrada es la varianza. ¿Y por qué sigma cuadrada y no b chica de varianza? Pues bueno, eso lo voy a explicar con más detalle más adelante, no coman ansias. La varianza se define como sigma cuadrada y es igual a ¿quién? Bueno, primero tomamos una suma. Tiene lógica tomar una suma porque lo que vamos a medir es qué tan lejos estamos o no de la media. Entonces es la suma desde i igual a 1 hasta n. Otra vez estamos tomando lo mismo. ¿De quién? Ah, pues lo que quiero yo medir es qué tan lejos estoy del promedio o no. Es decir, xi, y a esta xi le voy a quitar la media, o estoy hablando de la media, pues entonces le tengo que quitar la media para saber qué tan lejos o no estoy de mi media, y a esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y por qué está elevado al cuadrado? Bueno, si se dan cuenta, lo que tenemos aquí es la distancia entre el punto xi y la media, y al elevarlo al cuadrado hacemos una cosa muy importante, que es volverlo positivo. Y bueno, todo esto hay que dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, y así definimos a la varianza. Y bueno, justo ahora se van a dar cuenta de lo que les estoy tratando de decir y de explicar en este momento. Así que me voy a tomar otra vez el primer conjunto de números. Tenía el 2, 2, 3, 3. Mejor lo voy a escribir de esta manera. Creo que si lo escribo de esta manera va a ser mucho más fácil que veamos a dónde quiero llegar. Entonces voy a hacer una tabla y aquí voy a poner a i. Y es 1, 2, 3, 4 porque tenemos 4 datos. ¿Y quién es xi? Bueno, xi, lo importante es que pongamos x1, x2, x3 y x4, pero no importa quién tomemos como x1, como x2, como x3 y como x4, porque al final los vamos a sumar todos y los vamos a dividir entre n. Entonces, recuerden que el orden de los sumandos no afecta a la suma, entonces los voy a tomar así tal cual como están. x1 es igual a 2, x2 va a ser igual también a 2, x3 va a ser igual a 3, ya voy a dejar de escribir xi, y x4 va a ser igual a 3. Ok, ahora, ¿quién era la media? La media es igual para todos los datos, es 2.5 y ya la habíamos calculado, entonces la media es 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Ahora sí, lo que me voy a tomar en la siguiente parte de mi tabla es la distancia que hay del punto xi a la media. Es decir, la resta de xi menos la media. Y esto es igual a 2 menos 2.5 es menos 0.5. 2 menos 2.5 otra vez es menos 0.5. 3 menos 2.5 es 0.5 positivo. Y 3 menos 0.5 es 0.5 positivo. Y bueno, después la fórmula nos pide sacar xi menos mu elevado al cuadrado. Y esencialmente lo estamos elevando al cuadrado porque queremos tener cantidades positivas. Porque si tuviéramos cantidades negativas estaríamos restando. ¿Cuál es la diferencia entre elevarlo al cuadrado y tomar el valor absoluto? Ya lo platicaremos más adelante. Ahorita vamos a elevarlo al cuadrado primero y menos 0.5 al cuadrado es 0.25 positivo. Menos 0.5 al cuadrado es 0.25 positivo, 0.5 al cuadrado es 0.25 y 0.5 al cuadrado es 0.25. Ok, entonces ya tengo yo la parte de arriba, o sea, el denominador de mi varianza, que es la suma desde i igual a 1 hasta 4 de xi menos mu elevado al cuadrado. Es decir, 0.25 más 0.25 más 0.25 más 0.25, que es 1. Si multiplicamos 0.25 por 4 es lo mismo que 1. Y ahora sí, la varianza va a ser todo eso que acabamos de calcular dividido entre n, es decir, entre la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, sigma cuadrada o la varianza es igual a 1 sobre la cantidad de datos, que es 4, o dicho de otra manera, esto es 0.25.
Es decir, el promedio o la media que hay de cada uno de nuestros datos a la media del conjunto o de la población es lo mismo que 1 entre 4, o sea, 0.25. Bueno, pero esto era para el primer grupo de datos que teníamos, para la primera población. ¿Qué va a pasar o cómo va a cambiar si yo lo calculo para la segunda población? ¿La varianza va a ser la misma? Pues veamos. Me voy a tomar a mi segunda población y para no reescribir todo solamente voy a hacer una pequeña tabla que tenga que ver con XY y con la diferencia. Entonces aquí voy a tomarme a XY, que en este caso son 0, 0, 5 y 5, y aquí XY menos la media. Entonces XY es 0, 0, 5 y 5. Y bueno, la media era 2.5, entonces lo que quiero calcular ahora, este es x1, este es x2, este es x3 y este es x4, y la diferencia es la distancia que hay de la media a cada uno de mis puntos. 0 menos 2.5 es menos 2.5, 0 menos 2.5 es menos 2.5, 5 menos 2.5 es 2.5 y 5 menos 2.5 también es 2.5. Muy bien, y si ahora lo elevamos al cuadrado, me queda menos 2.5 elevado al cuadrado, que es 6.25. Menos 2.5 elevado al cuadrado también es 6.25 y de misma manera es 6.25 y 6.25 cuando tengo el caso de 2.5. Muy bien, y si ahora sumo todo esto y lo divido entre la cantidad de datos, pues me queda 6.25 por 4 dividido entre 4, que es 6.25. Por lo tanto, ya es muy fácil saber quién es la varianza en este caso. La varianza es 6.25. Por lo tanto, ya tenemos dos grupos de datos, los cuales tenían la misma media y sin embargo tienen la varianza distinta. En el primer caso, la varianza era 0.25 y en el segundo caso la varianza era 6.25. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al menos lo que tenemos de intuición es que en el primer caso, como tenemos una varianza más pequeña, esto nos está diciendo que nuestros puntos o nuestros datos están más cerca de la media, es decir, la tendencia central está más cerca de mis puntos, mientras que en el segundo caso se nota, porque la varianza es mucho mayor, que mis puntos están más alejados de la media. Y bueno, esto es lo que tenemos que ver en este video, ya se me está acabando el tiempo, por lo tanto, en el siguiente video voy a hablar con más calma acerca de la varianza y también vamos a introducir el concepto de desviación típica, así que no se pierdan el siguiente video.